A continuación, Ecuador opina. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ecuador opina, dirigido a la sociedad como un espacio de opinión y análisis de los problemas nacionales e internacionales, con la conducción de Santiago Cadena. Ecuador opina. Muy buenas noches, estimados amigos, un gusto estar nuevamente en su espacio Ecuador opina. Esta noche contamos nuevamente con una grata presencia de un invitado especial, el doctor Diego Delgado Jara, ex asambleísta, analista político, dirigente político y sobre todo un amigo de esta casa, con quien tuvimos una conversación casi inconclusa la noche anterior, la vez pasada que le entrevistamos, y a sugerencia de algunos televidentes nos han solicitado que le volvamos a entrevistar. Apreciado Diego, muy buenas noches, bienvenido al programa Ecuador Opina. Muy buenas noches, un agradecimiento por la invitación, un saludo respetuoso a quienes son parte de esta Casa de la Información Democrática y Plural y un saludo también a toda la audiencia. Estamos a las órdenes, reiterando el agradecimiento por la invitación. Gracias, Diego. Estábamos conversando tras cámaras y, como es obvio, el tema de coyuntura, porque incluso para llegar al estudio del canal tuvimos que hacerlo con linterna. Y el tema que ustedes, todos los ecuatorianos, estamos padeciendo ya desde hace 3 meses de los famosos cortes de luz. Así es que, Diego, cuéntanos un poco cuál es tu análisis de los racionamientos, de los cortes de luz. El señor presidente de la República ha dicho que ya desde diciembre no habrá más apagones. ¿Tú estás optimista frente al respecto? ¿Qué nos puedes comentar? A ver, yo quisiera que reflexionemos los ecuatorianos en asuntos de orden muy lógico. ¿Cómo es posible que, habiendo la misma circunstancia ambiental, de la ausencia de lluvias y características similares, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, Amazonía, Bolivia, en el Ecuador es el único país que tiene grandes apagones? Colombia no solo que no tiene apagones, sino que vende energía. Y claro, yo quisiera, igual el caso del Perú, donde el 40% obtienen del gas de Camisea cerca del Cusco, que abastece a gran parte de la población peruana. Pero en el Ecuador, junto a los apagones, que fueron, pienso yo, deliberadamente tolerados, y lo voy a demostrar, tengo aquí los documentos para ello. Tú eres un hombre bien documentado y justamente quiero que sustentes esto que estás diciendo. Y la segunda cosa, pienso que el proyecto era llevarse lo que es la generación eléctrica a manos privadas. Ya. A ver, o sea, vamos una demostrando. privatización del sector eléctrico. Y sobre todo a través del gas y de otros, sí. Sí, exactamente. A ver, quiero demostrarles lo siguiente. La revista Vistazo, número 1350, del año pasado, del 20 de octubre del 2023, saca la información a nombre de la Asociación de Empresas Privadas de Generación y Autogeneración Eléctrica, ADGEL. Ellos dicen que en el año 2021 ya sabían que este proceso de ausencia de lluvias iba a ser progresivo. Ya estaba anticipado, ¿no? Sí, e incluso dicen, y la luz no se hizo, pero en el año 2022, que estaba previsto, sino el primer recorte se hizo en octubre del 2023. Claro, cuando estaba de presidente había Guillermo Lasso. Y él tenía 2 años y que no quiso, porque lo que le piden es que se arregle la energía térmica que llega a 3.000 megavatios. Ojo, 3.000 megavatios. Yo quisiera recordar que interesante este dato, ¿no? Fíjate, interesante. A ver, se requiere 4.500 megavatios para que en el país no haya cortes. No haya cortes. 4.500 megavatios. 4.500, sí. Es decir, en el Ecuador no haría falta, digamos, comprar incluso, si es que hubiesen hecho funcionar, pero claro, las centrales termoeléctricas. Y quiero recordar, porque tengo aquí los datos del año 1999, que justamente sobre las termoeléctricas del Ecuador. Las termoeléctricas del Ecuador que estaban funcionando en la década del 90 y en la primera década de este siglo, entre otras están Esmeraldas, Huango Polo, Santa Rosa, Pascuales, Trinitaria,
térmicas del Estero, la 1, la 2 y la 3 y otras más. Pero no quisieron arreglar que esto valía entre 80 a 100 millones de dólares actualizar, en el gobierno anterior y en el actual. El SENACE incluso tiene una comunicación en el mes de enero de este año advirtiendo que por favor tomen las previsiones. Las precauciones necesarias. Y la Asociación de los Ingenieros Eléctricos en el mes de octubre, noviembre del año pasado, cuando recién asumía el poder el actual gobierno, incluso le ponen, entiendo que 14 sugerencias. ¿Por qué no quisieron hacer esto? Yo creo que aquí hay dos razones y voy a demostrarlo. Aquí no es que a la voz del carnaval nada. Uno, si es que existen los apagones, entonces se puede o arreglar las termoeléctricas o comprar otra infraestructura y otras termoeléctricas, claro, como es lo que yo supongo. ¿Cuáles son las empresas que se van a favorecer? ¿A qué montos? ¿Para cubrir qué potencia? Eso se sabrá porque están tapando. Esa es mi apreciación, están tapando. Si sale humo es que hay fuego. Si existe apagón es porque no quieren con los 3.000 megavatios de potencia que está funcionando menos de 1.000. Hoy una declaración de, me parece que es de Alberto Acosta Espinosa. Él dice que está funcionando solo 720. Yo escuché a ingenieros en unas entrevistas en radio que dijeron que están en 800. Pero la revista Vistazo del año pasado, no es que esto esté escrito por profetas, por gente que es pariente de Mandrake el Mago, no, aquí está la información. Señores, no querían arreglar eso. Ahora, es la primera cosa. La segunda, acuérdense ustedes que durante algunas semanas, con la presión de los medios de comunicación, no de todos, pero de varios de ellos comprometidos, era una presión que tienen que aprobar una ley para mandar a manos privadas. E incluso había una cantidad de columnistas, desde el señor Spurrier, el señor Acosta Burneo y una cantidad de gente. La solución, señores, es mandar a manos privadas. Claro, porque se ha dicho que durante el tiempo que ha estado en manos del Estado no ha funcionado. No, señor, en manos de la oligarquía, a la que mucha gente sirve, pero que se hacen los disimulados. No es malo el Estado, pues. Malos son los que manejan el Estado. Si existe funcionarios pícaros en empresa pública o privada, le llevan a la quiebra, pues. Claro. A ver, vamos a demostrar lo que se aprobó. Registro oficial. Este es justamente lo que se establece como octavo suplemento, publicado en menos de 24 horas de la aprobación. Aprobaron 121 legisladores que estaban presentes, sin una abstención, de los cuales 100... Fue unánime por todos los bloques legislativos. Porque además con la presión mediática, señores, inclusive la Revolución Ciudadana. Totalmente. Ni un voto abstención. Ni los socialcristianos, ni la Revolución Ciudadana, ni ningún bloque. Todos votaron. Pero voy a leerles lo que dice justamente, porque me he permitido subrayarle hasta la última línea. ¿De cuándo es esta ley? La ley se publica, se aprueba la noche del 27 de octubre, porque el 28 de septiembre mandó el señor presidente posesionado, el señor Daniel Noboa. Entonces, ¿estás hablando de hace un año? No, de ahora, del año 2024. De hace un mes. Menos de un mes. Es más, ayer ya se cumplió el primer plazo de los 30 días para sacar permisos y todo. Es que lo que pasa es que tapan al pueblo la información. Miren ustedes lo que acaban de aprobar. Tengo aquí, en esta ley, primero, la entrega urgente y desesperada de las reservas gasíferas del país. Dice textualmente la disposición transitoria quinta, porque son campeones para meter en las transitorias, en las generales, pensando que nadie les lee. No, señor. En el plazo máximo de 3 meses, el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con Petroecuador, convocará concurso de proyectos de explotación y repotenciación de los campos identificados de gas natural. Yo pienso que eso apunta sobre todo a llevarse el campo Amistad, que ya quiso 3 veces vender el gobierno anterior con el ministro Santos Alvite. Primero, está aprobado en 3 meses. ¿Se aprobó esto cuándo? El día 28 del mes, está publicado 28 de octubre, a noviembre, diciembre y enero. Antes de las elecciones ya tienen que hacer la entrega justamente de lo que está aprobando, que en el plazo máximo de 3 meses, el Ministerio de Energía convocará el concurso para la explotación y repotenciación de las reservas del gas del Ecuador. Primero. Segundo,
Los contratos de concesión son a 30 días, o sea, como se aprobó se aprobó el 27, Ya. se publicó el 28, El 28. Entonces hoy día estamos ya A un mes, 28, un mes. 27 de noviembre. 27. Miren lo que dice. En el plazo máximo de 30 días, contados a partir de la publicación de esta ley, es decir, hasta el 28 de noviembre, mañana. Claro. Hoy día estamos de 27. Bueno, dice, las distribuidoras firmarán los contratos regulados con los concesionarios a quienes se adjudicaron los proyectos previstos en el Plan Maestro de Electricidad, siempre que cuenten con el respectivo contrato de concesión, que ya les deben haber dado antes. Claro. Entonces ya está amarrado el mocho, o como dicen en la costa, ya está amarrada la balsa. Ya. Ya todos saben quiénes tienen. E hicieron la ley para que ellos tengan en 30 días el plazo justamente para firmar contratos regulados de concesión. Pero no solo eso, hay una cláusula para que no se pueda el Estado de ninguna manera mover. Dice, para garantizar que esta área estratégica quede en manos privadas y nunca pueda volver al manejo del Estado, existe la disposición general quinta que advierte textualmente, abro comillas, el Ministerio del Ramo deberá incluir en todos los contratos con entidades públicas o privadas cláusulas de estabilidad jurídica, las cuales garantizarán la inalterabilidad de las condiciones legales aplicables durante la vigencia del contrato. Nadie puede tocar esto. Es una norma parecida al artículo 247 de la Constitución de 1998, que permite la privatización, y ya vamos a demostrar cómo le mienten al país. Miren, el artículo 249 de la Constitución de 1998, que la tengo aquí, ya vamos a referirnos, dice, será responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias y otros de naturaleza similar. Podrá prestarlos directamente o por delegación, que de acuerdo al artículo 43 de la Ley de Modernización del Estado, que está publicada en el Registro Oficial número 349 del viernes 31 de diciembre de 1993, en el artículo 43 dice modalidades de la delegación. Literal che, la venta. La venta. Se puede vender, delegar es vender. Por delegación a empresas, dice, mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, o sea, que le vende una parte de la propiedad accionaria, o cualquier otra forma contractual de acuerdo con la ley. De acuerdo a la ley se puede comprar y vender un departamento, una casa, un chalet, cualquier cosa, un carro, claro, todo. cualquier tipo de bien. Y dice textualmente, o cualquier otra forma contractual de acuerdo con la ley. Punto. Constitución del 98. O sea, la privatización viene desde allí. Claro. Y la del 2008 está en la misma línea. Dice lo siguiente esta No frase. hubo una modificación de la 2008. En eso ya por tiempo no vamos a tocar, pero dice, las condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones. Por eso alguna gente dice que venga la del 98, porque todo lo que está concesionado está amarrado, pues. Claro. Nadie puede revertir. Claro. Y hay otra disposición de esta ley del 28 del mes de octubre de este año. Claro, de hace un mes. Y que nadie en el país normalmente conoce porque esconden, tapan. Claro. Mire lo que dice. Disposición General Octava. La banca pública podrá incorporar dentro de su oferta de productos financieros créditos con tasas preferenciales destinados a personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen implementar sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables para autoconsumo. Es decir, se pueden financiar con plata del Estado con créditos preferenciales. Pero si puede el Estado dar ese capital, ese dinero, ¿por qué no lo utiliza en infraestructura propia? Pues, claro, es obvio. ¿Cómo no? Entonces dicen, no, está hecho para que la banca pública incorpore dentro de su oferta de productos financieros créditos con tasas preferenciales destinados a las personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen implementar sistemas de generación de energía. Clarísimo. Y además dice que en el caso que esa generación excediera el consumo que van a tener estos sectores privados, deberán permitir que, claro, los beneficiarios le entreguen la diferencia al Estado. Esto está en la disposición general octava. Y yo quisiera recordar además lo que dice el inciso siguiente. Determina lo siguiente, les ruego que tomen atención, abro comillas. El Ministerio del Ramo, en materia de energía, facilitará la obtención de licencias coordinando las acciones necesarias con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
para generar procesos más cortos, no duplicación de requisitos, el uso de tecnologías de información y otras disponibles para acelerar la emisión de las licencias de importación, explotación y aprovechamiento de gas natural. Está amarrada la balsa, ¿no? Amarrada la balsa, sí señor. Y esto es lo que se encontraba tras la presión mediática. Por eso es que 14 horas que no hay luz en el Ecuador. ¿Y por qué no hicieron funcionar las termoeléctricas? Pero nada en este mundo se puede ocultar para siempre. Ya veremos de qué país, con qué empresas, con qué transnacionales, en qué montos de plata, con qué porcentajes de anticipo están haciendo nuevas compras. Porque aquí hay dos posibilidades. O hacemos funcionar las termoeléctricas, que cuesta de 80 a 100 millones, y que es más barato que incluso la barcaza que trajeron desde Turquía, pues. Que no ha funcionado, ¿no? Y que no ha funcionado. Entonces, claro. ¿en dónde estamos? Se están queriendo llevar el sector eléctrico, y que no es nuevo. Quiero recordar, miren ustedes, hay dos cosas que la ciudadanía por lo general desconoce. La Constitución del año 1978, la que aprobó el pueblo en las urnas, porque la del 98 no aprobó, nunca pusieron en consideración. Dice la del 78, la del referéndum. la primera, del referéndum del 15 de enero de 1978, y que entró en vigencia cuando subió al poder el abogado Jaime Roldós Aguilera. La economía ecuatoriana funcionará a través de 4 sectores básicos: el sector público, el sector de economía mixta, el sector comunitario y privado. Y dice, el sector público compuesto por las empresas de propiedad exclusiva del Estado. Es decir, no cabía que se pueda vender el 1%, el 5%, el 10%, no podían. Es lo que se denominaba los sectores estratégicos, ¿no? Eso dice, son áreas de explotación económica reservadas al Estado. Los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo y todos los minerales, todas las minas y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, tierras raras. B, los servicios de agua potable, fuerza eléctrica y telecomunicaciones. Esta constitución violó el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic. Y quiero recordar lo que pasó. Entregaron la telefonía celular, que debía ser patrimonio exclusivo del Estado. 1, 2, vendieron la única fábrica que en el Ecuador producía fertilizantes, Fertiza, que le dieron al Grupo GON. 2, 3, vendieron la Fábrica Nacional de Cemento, que le dieron a la Holcim, una empresa suiza, y que en los equipos de fútbol se suele poner en la camiseta Holcim, que era la antigua Fábrica Nacional de Cemento. Vendieron el ingenio azucarero más grande del Ecuador en el equivalente de $100,000. Y como hay una demanda en la que ellos estaban pidiendo una casación que no cabía nunca, porque ese juicio se acabó 6 años antes, ¿qué es lo que sucedió? Tenían $500,000 de garantía disque para ir a la casación. Como venden en 100,000, les dieron el ingenio y les devolvieron $400,000 adicionales, pues. Y encima de eso, en ese mismo gobierno, recordemos que también desapareció, como arte de magia, Ecuatoriana de Aviación. Pero todo era inconstitucional porque estaba violando el artículo 61 de la Constitución del 78. Entonces, para legalizar, para que nadie reclame lo de la telefonía celular, lo de la Fábrica Nacional de Cemento, lo de Fertiza, el ingenio azucarera tropical americano Astra, que compraron los hermanos Isaías, uno de ellos Roberto, casado con la sobrina carnal del ingeniero León Férez Cordero, quien a la vez era primo político del señor arquitecto Sixto Durán Ballén. Espérese. Pero claro, los socialcristianos se molestaron, dijeron, ya van a dejar vendiendo todo. Y entonces le votaron a Dajic. Tenía motivos, claro que había motivos, pero aprovecharon para darle un codazo de confianza, porque si en el 96 ganaba Nebot, ¿qué iba a vender? Pues ya estaba vendido todo. Y en el año 98 hacen una Asamblea Nacional Constituyente. Para legalizar, para constitucionalizar la transferencia de los bienes que eran patrimonio exclusivo del Estado. Y entonces son 2 artículos, el 247 y el 249 que leímos. ¿Cómo no? Entonces, allí abren la puerta a la privatización. Y todas estas semanas en los medios de comunicación y en los famosos líderes de opinión, que no son de opinión sino de desorientación, la mayoría de ellos, decían, es que no permiten que esté en manos privadas. Mentirosos.
La propia Constitución y la actual también lo permite, el artículo 313, 314, 315, 316. Ellos se fueron a la del 78. La del 78 por eso prohibía. te digo, se fueron a la del 78. Pero ellos estaban contentos, encantados de la vida, de que se pueda privatizar. Y les voy a demostrar cómo mienten al país, porque eso es lo que hay que decirlo. Mire, todas las centrales hidroeléctricas del Ecuador, todas las antiguas y las que hizo Correa, todas pueden ir a manos extranjeras. ¿Cómo? Tengo aquí la ley. La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, así se llama, publicada en el tercer suplemento del registro oficial número 418, del 16 de enero del 2015, 15 meses antes del terremoto de Manabí y Esmeraldas, el 16 de abril del 2016. En su artículo 24, tercer inciso, dice textualmente, les leo: las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general pueden ser asumidas por empresas estatales de los estados de la comunidad internacional. Yo pensé, cuando leí este artículo, que había dos posibilidades. Como había créditos con la República Popular China o con Tailandia que le podían entregar las centrales a cambio de deuda, una posibilidad. Claro. La otra posibilidad es que podían ellos meterse a través de inversión mixta y ser parte de las compañías de la comunidad internacional, que de acuerdo a las Naciones Unidas son 193 países y de acuerdo a la FIFA para las eliminatorias son 203. Entonces podía ser. Pero en el artículo siguiente, en el artículo 25, en el primer inciso, allí dicen que estos bienes pueden delegarse a empresas del capital privado. Delegar a empresas de capital privado, justamente lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Cómo no? Es decir, la venta. Yo quiero aquí hacerles una reflexión. ¿De dónde me sacan que no podían entregar a manos privadas? Mentira. La Constitución del 98 y del 2008, y que tenían los mismos asesores españoles. Si hubiera sabido que vamos a tratar esto, les hubiera puesto los recortes de prensa del 98, que son los mismos asesores del 2008. Claro. Y quiero recordar algo, porque esta es la historia que se oculta. ¿Quién presidía la Constitución del 98? El Partido Democracia Cristiana con el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. La constituyente. Y el vicepresidente de la constituyente era el abogado Marcelo Santos Vera, del Partido Social Cristiano. Claro, fue una alianza que se hizo ahí. Y el correísmo está en la misma línea. Claro. Ahora, Diego, en razón del tiempo, porque tenemos ya solo 2 minutos y siempre contigo nos quedamos a medias. En definitiva, ¿tú crees que hay grupos que se están haciendo ricos a costilla de los racionamientos? pero sin la menor duda, pues esto de los racionamientos, no se dejen comer el cuento. ¿O creen ustedes que la sequía empieza en el puente de Rumichaca o en la frontera de Esmeraldas, cerca de Mataje? Y que se acabe en Cariamanga, Macarao y digamos, y en Huaquillas. No, yeah, señores, la sequía es general. Esto a mí me parece olor a trampa. Es olor a trampa. Pero creo que hay una salida. Ya, con eso terminamos. Brevísimamente, ya, perdón. Quiero decirles, ecuatorianos, que si hay una Asamblea Nacional Constituyente, habría que aprobar 2 artículos. Ya. Y permítame leer. Brevemente, Diego, brevísimo. Un artículo que diga: el pueblo ecuatoriano recupera para sí la propiedad absoluta y control exclusivo, así como la titularidad patrimonial inalienable e intransferible del petróleo, minas, tierras raras y gas ubicado en el territorio de la República, en sus aguas territoriales y mar adyacente, así como el sector eléctrico, telecomunicaciones, biodiversidad, agua potable, agua de riego, ríos, vertientes, riberas y playas, puertos, aeropuertos y carreteras de todo el país. El pueblo ecuatoriano proclama y reivindica para sí toda la riqueza ictiológica y pesquera ubicada en las 200 millas del mar territorial, en su mar adyacente, y lo declara patrimonio alimenticio irrenunciable y exclusivo de la nación. Las tierras de la República y los territorios ancestrales son propiedad y patrimonio de los ecuatorianos y es un elemento fundamental e intransferible, imprescindible para garantizar la soberanía alimentaria de la sociedad. Los ciudadanos extranjeros residentes en el Ecuador solo podrán disponer de una superficie que no superen 50 o 100 hectáreas, no sé lo que digan, y en ningún caso en áreas cercanas a la frontera en una franja de 50 kilómetros. ¿Cuál es el soporte? La resolución 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1962 relativa a la soberanía permanente de los estados. Y quiero decir, ¿por qué no poner una norma? Brevísimamente, Diego, tenemos 2 segundos. Ya. ¿Por qué no hacemos que unas Fuerzas Armadas con
orientación patriótica, garanticen que los recursos naturales no renovables y estratégicos del país, así como sus servicios públicos más rentables, eso es el patrimonio social y nacional de la República, no sean entregados a intereses y empresas privadas o multinacionales, y se contribuya para que en este campo no existe impunidad para los responsables de los perjuicios al erario fiscal en estas materias, sea por peculado, privatizaciones o concesiones u otras medidas que hubieran lesionado el interés nacional. Diego, te agradezco mucho. Amigos televidentes, continuaremos en una tercera oportunidad con nuestro amigo Diego Delgado y tratando estos temas de interés nacional. Muchas gracias, buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ecuador Opina, dirigido a la sociedad como un espacio de opinión y análisis de los problemas nacionales e internacionales, con la conducción de Santiago Cadena. Ecuador Opina